Nos encontramos en el Centro Cívico Rigoberta Menchú, donde se imparte el programa Leganés contra el analfabetismo. Con nosotros tenemos a Andrés Fernández, que es el coordinador de la Universidad Popular de Leganés. ¿Podrías comentarnos en qué consiste la Universidad Popular? Pues mira, la Universidad Popular es un proyecto ya muy consolidado en Leganés. Empezamos en el año 81 y realmente, en unas primeras palabras y sencillas, es un proyecto que lo que pretende es la participación social de la gente a través de la educación, la cultura y todo lo que tenga que ver con la creación cultural y artística, ¿vale? Esto ha ido evolucionando y actualmente en la Universidad Popular tenemos básicamente dos programas. Este que vamos a presentar hoy, Leganés contra el analfabetismo, y otro que es lengua para extranjeros, ¿vale? Estos son los dos programas básicos que actualmente tiene la Universidad Popular. ¿Y cómo funciona este programa de alfabetización? Bueno, pues este programa empezó en el año 90, que era el Año Internacional de la Alfabetización. Se nos ocurrió una idea que, en esencia, el problema que teníamos era que la UPE había estado funcionando desde el año 82 hasta el 90 y no conseguíamos llegar a la gente que no sabía leer y escribir. Y en el censo nos constaba que había casi 4.000 personas que no sabían nada, y lo decían en el censo. Entonces, ¿cómo conseguíamos llegar a más gente si lo más que habíamos tenido matricular eran como aproximadamente unas 50 personas? Entonces se nos ocurrió implicar a las entidades y hacer de la alfabetización una tarea ciudadana. Por eso llamamos ahora a este programa Leganés contra el analfabetismo una tarea ciudadana. En realidad, ¿qué es lo que hemos intentado desde aquel año, desde el 90? Hacer que el problema de la alfabetización o de la educación básica sea un problema que tiene que hacer frente las entidades y los ciudadanos. Por eso este programa es de voluntariado y por eso este programa funciona no en un colegio, sino en parroquias, asociaciones de vecinos, centros cívicos, casas regionales. Es un programa muy disperso. Actualmente hay más de 50 centros cívicos y parroquias que imparten este programa. Bueno, más que 50, lo que tenemos es 54 grupos como este que vamos a ver hoy aquí. Hay 54 grupos distribuidos por todo Leganés. Prácticamente yo creo que cualquier vecina o vecino de Leganés va a tener a 5 o 10 minutos andando de donde viva alguno de los grupos. Los horarios son de mañana y tarde, de 10 a 12 o de 5 a 7 y algunos también por la tarde. Y hay 54 grupos, pero hay 17 entidades implicadas y lo que son locales como tal, tenemos unos 23 locales aproximadamente. Hay 700, el año pasado tuvimos 740 personas matriculadas, de los cuales solamente hay 42 hombres, ¿vale? Los datos serían, pues eso, 700 y pico, 17 entidades y un dato muy importante. Todo esto está atendido por personal voluntario, que son, el año pasado hemos tenido 98 profesores monitores voluntarios. Sí. Bueno, hay que recalcar que este programa lo imparten profesores voluntarios y con nosotros tenemos a 2 de sus profesores. Y bueno, ¿podéis contarnos un poco qué hay que hacer para ser profesor de estos cursos? Bueno, pues el programa que te ha contado antes de alfabetización nos forman como a mitad de octubre a todo el personal que se haya apuntado para ser voluntario. Es un programa que ellos forman a los 50 y tantos grupos para que lo repartamos en diferentes grupos. En concreto estamos aquí Monse y yo en este de 13 personas y lo que hacemos luego, ellos nos forman y nosotros intentamos enseñar a leer, a escribir y otra serie de cosas, pues salidas culturales, al teatro, al cine, al Senado y ahora ya ¿Qué os ha aportado esta experiencia? Bueno, pues yo es el segundo año que estoy como monitora voluntaria. Estoy encantada, la experiencia ha sido súper gratificante. Tengo este grupo que es fantástico y yo creo que estamos todos muy contentos. Ellas son muy buenas alumnas y aprenden muy rápido porque ponen muchísimo interés. Bueno, hay que recordar que el plazo de matrícula para inscribirse en estos cursos está abierto durante todo el año. Estamos con algunas de las alumnas de las clases de alfabetización. Águeda es una de ellas. Águeda, ¿puedes contarnos un poco cómo ha sido tu experiencia en este curso? Pues yo llegué aquí a Leganés cuando me jubilé a los 65 años y mi hija me dijo que había unos grupos para aprender a leer y a escribir, que yo nunca he ido al colegio por circunstancias de la vida y yo pues me apunté, me daba un poco apuro porque me quería que las personas mayores sabían todas, pero llegué a este grupo y vi que no, que estaban como yo y entonces me decidí, estoy muchísimo contento porque he aprendido
muy bien a leer y a escribir, me voy a los sitios y no tengo que preguntar a nadie, y yo me voy leyendo las cosas y estoy muy agradecida a esta popular de aquí de Leganés, porque he dado unas clases muy bonitas para aprender a las personas mayores que se animen, que no las dé apuros, porque a mí me dio muchísimo apuro de venir y estoy contentísima, porque tengo un grupo muy bueno y los monitores son extraordinarios. Nos llevan a muchos sitios y estoy muy contenta de estar aquí en este grupo y de lo que he aprendido. Hay que recordar que además de aprender a leer y a escribir, en estos cursos se hacen también visitas culturales con el objetivo de promover la cultura y de que todos conozcamos un poquito más nuestra ciudad. Y bueno, Paz es una de las alumnas que ha tenido mucha experiencia con estas visitas. ¿Puedes contarnos un poco qué es lo que habéis hecho? Pues mira, aquí en este grupo, o sea, en estos grupos sí es a aprender a leer y a escribir, pero también se hacen muchas salidas a visitar museos, y la verdad que eso es muy bonito, para mí me gusta mucho, porque yo viviendo aquí en Madrid, pues la verdad es que gracias a estos grupos es cuando yo estoy conociendo cosas, porque yo antes pues prácticamente no salía apenas, y ahora pues me gusta mucho visitar museos. Luego llegan los carnavales, también hacemos unos cursos, unas actividades para los carnavales. A principio de curso pues se presenta un libro para hacerlo como libro fórum, y luego a final de curso pues se hace un libro fórum y viene el escritor del libro, y entonces luego ya las alumnas las leemos entre todos y luego en ese día damos cada una lo que hemos sacado del libro. Pues desde aquí os animamos a que os apuntéis a estas clases, porque como veis se adaptan a las necesidades de cada persona. La matrícula está abierta todo el año y seguro que tenéis un centro muy cerca de casa.